Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado al gobierno de Colombia en coordinar una gran zona de desarrollo económica de paz en la frontera colombo-venezolana. Y según lo denunciado por el presidente Nicolás Maduro, desde la nación vecina existen amenazas permanentes de narcotráfico, terrorismo y de conspiración, por lo que destacó la importancia de consolidar esta zona de seguridad que también en lo económico va a traer beneficios para ambos países. Es el tema que analizamos el día de hoy y antes recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de los usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta, pero aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. En pantalla, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera su propuesta a Colombia de crear una zona de paz para el desarrollo económico. ¿Cuál es el alcance de esta iniciativa en la frontera común? Fortalecer la seguridad binacional, dinamizar la economía transfronteriza, impulsar la diplomacia de paz. Son las opciones para que usted pueda participar. Más adelante analizamos los resultados con nuestra audiencia. Vamos al análisis. Me acompaña en el estudio Geraldina Colotti. Ella es periodista, analista internacional, escritora, pertenece al Consejo Internacional de Periodistas, directora de la edición italiana de Le Monde Diplomatique. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Bienvenida. Gracias a ti, gracias a Telesur. Bueno, iniciativa que parte de una necesidad multifactorial, además hay que decirlo, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Empecemos por lo político y por lo económico, ¿no? El alcance que tú le ves a esta propuesta. Recientemente se reunieron autoridades de ambos países en la frontera común para abordar el tema de la economía transfronteriza y por sobre todo la voluntad política para hacer, digamos, este tipo de asociaciones. Sí, podemos ver un alcance multifacético. Antes de todo, como tú estabas diciendo, la ventana económica, porque con la paz hay desarrollo. Esto, claro, puede ser un desarrollo con justicia social, como es el caso de un modelo de Estado bolivariano, humanista, que lo propone, o puede ser otro desarrollo, que es el desarrollo para una oligarquía, un pequeño grupo de súper ricos, que, como lo que hemos visto cerca de Donald Trump, su toma de posesión, y donde las reglas flexibilizadas en esa zona económica especial son flexibilizadas a total desventaja de los pueblos que trabajan, que buscan sí mayor posibilidad de trabajo, porque es uno de los objetivos, ¿no? De claro. Desarrollar, pero a qué condiciones, porque la flexibilización de alguna norma, sobre todo en los países capitalistas, puede ser controlada y compartida o puede ser naturalmente mucho más feroz, como vemos en las maquilladoras que hay en otra parte del mundo, porque esta zona económica especial son también como una paréntesis de explotación salvaje, donde no hay un Estado. Por ejemplo, puede ser otra cosa como en China, donde sí. Hay un desarrollo a veces de un capitalismo necesario según la visión china, sí. Pero siempre bajo el control del Estado. Hemos visto también, aquí tenemos en Venezuela 5 zonas económicas especiales. Justamente eso te iba a preguntar, porque sí. También Venezuela en ese particular tiene una gran experiencia. Recientemente hubo un foro económico internacional sobre estas zonas económicas especiales, donde por supuesto China tiene un papel a nivel mundial, pero Venezuela es precisamente punta de lanza en el continente. Sí, totalmente. Y la mano tendida, como siempre, del presidente Nicolás Maduro, que es su bandera prácticamente. En los momentos más difíciles, él siempre aboga por la paz con justicia social, que entonces lleva a un desarrollo verdadero, ¿no? En este caso, igualmente, porque la experiencia de Venezuela está haciendo historia, porque su modelo es original. Venezuela no quiere ser ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Como decía Mariátegui, y lo está poniendo en marcha a todos los niveles. De un lado, no olvidamos que el tema de la zona económica especial tiene que ver también con la medida coercitiva unilateral e ilegal
que impone aún más la necesidad de atraer inversiones y de hacerlo de una manera controlada, porque otra cosa que pasa, la donde control no hay, es que el capitalismo teniendo necesidad de desarrollarse también a nivel ilegal, digamos, desarrolla también otra forma, ¿no? Que no son, nada de, digamos, ¿cómo decir?, de abierto, ¿no? Sí, Vemos, siempre hay las dos cosas, sobre todo donde hay muchísimo recurso, petróleo, no solamente. Sí, quería preguntarte por qué esta iniciativa es económica, es política, hay voluntad en ambos conceptos en Venezuela, pero desde el lado de Colombia, cómo ves ese recibimiento y qué esperar también de que se implemente una zona así y que tenga la posibilidad, hablabas de inversión, que atraiga mayor inversión a esa zona? Mucha esperanza a varios niveles. Nosotros hemos visto que después la elección de Gustavo Petro, que ha tenido un momento simbólico muy fuerte con la bandera de Bolívar, ¿no? Porque son dos pueblos, pero una misma patria grande, y ahorita la está retomando estas declaraciones, ¿no? Inmediatamente después que se ha abierto la frontera, se ha visto cómo el desarrollo, la libertad recíproca de hacer lo que los pueblos escondidos de todo modo hacen, porque como siempre en la frontera es casi imposible no hacer intercambio de todo tipo, ¿no? Se ha visto que el desarrollo era inmediato, sobre todo con el tema digamos, de retomar las relaciones con respecto a los secuestros de bienes de Venezuela como monómero, ¿no? Monómero había sido uno de la base fundamental en el intercambio. Y ya entre 2023 y 2024 ha habido un aumento del comercio bilateral de 42 y casi el 50%, el 43%, porque eso es la indicación más importante de lo que estábamos diciendo antes. Pero hay otro sentido que podemos evidenciar, es que estamos en un mundo donde dos modelos diferentes de desarrollo, uno multicéntrico y multipolar, y el otro que quiere retomar la doctrina Monroe, sobre todo con respecto a América Latina, propone esto último, una balcanización del mundo, donde las fronteras son objeto de xenofobia y los comercios son comercios sobre la piel de los seres humanos, que son mercancía. Y hay xenofobia, hay clausura de la pequeña patria xenófoba que se defiende de una agresión cuando naturalmente el mundo no habría podido desarrollarse sin los viajes, sin la descubierta, sin intercambio humano. Es una visión humanística como la que tiene Venezuela, es un mensaje disruptivo para el mundo. Sí, es un elemento muy importante teniendo en cuenta una América Latina en disputa como la que en este momento está actualmente tratando de hacer pues, este tipo de propuestas dentro del ámbito de las fronteras. Y justamente hay otro aspecto muy importante que es, ya lo abordábamos, el de la seguridad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a su homólogo colombiano Gustavo Petro a unir fuerzas en lo que resta de mandato de Petro para que combatan fuerzas terroristas en la frontera colombo-venezolana. Esto decía el primer mandatario venezolano. Hoy nosotros tenemos la media luna, que es toda la frontera de los 2.200 kilómetros con Colombia, liberada en manos de la revolución bolivariana, liberada de narcotráfico, liberada de cultivos de cocaína, liberada de grupos violentos. Ojalá el presidente Petro escuchara el llamado que yo le hago desde donde nació la idea de la Gran Colombia aquí, desde el Orinoco, desde Venezuela. Yo le hago un llamado al presidente Petro. Que lo que le queda de gobierno, unamos esfuerzos para liberar toda la frontera colombo-venezolana. Ya la venezolana está liberada. Espero por el presidente Petro para coordinar y construir una gran zona de desarrollo económico, de paz,
en la frontera colombiana. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, porque Venezuela, la revolucionaria, ha avanzado democráticamente y seguirá avanzando democráticamente. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro haciendo pues este llamado. Y bueno, vamos a analizar, Geraldina, el impacto en seguridad, ¿no? El presidente Nicolás Maduro habló de persistentes amenazas, de narcotráfico, terrorismo y de conspiración. Incluso llamó al Gustavo Petro en ese sentido, teniendo en cuenta el escenario reciente, elecciones en este país en paz, por supuesto, pero se ha desarticulado, proveniente de Colombia, Ecuador y otros lugares, precisamente una conspiración hacia el pueblo venezolano. ¿Cómo es la importancia de ese tema de la seguridad con esta propuesta? Muy importante este tema, antes de todo porque Nicolás Maduro es un presidente que tiene visión, la visión de Chávez, donde el tema de la seguridad no es represión, es resolver las contradicciones a la raíz. E indudablemente la media luna fértil, donde hay mucha riqueza, ha sido siempre en el centro, ya con el comandante Chávez, de todo las tentativas de desestabilización que han repetido Guarimba, tentativo de asesinato del mandatario y varias cosas así. Eso es muy importante porque lo decía también el capitán Diosdado, ¿no? Ministro de la Justicia Interior, Justicia y Paz. Y paz, correcto. La visión sobre este tema es una visión de paz con justicia social, porque là donde hay una visión de paz con justicia social, evidentemente los elementos, digamos, así populares, los elementos básicos, porque la gente no tiene necesidad de, claro, digamos, de ser captada por el narcotráfico, y la conciencia. Donde hay conciencia es donde hay participación protagónica del pueblo, porque también lo acabamos de averiguar en una gira muy interesante al Helicoide, donde con la Policía Nacional nos mostraron como un concepto bolivariano, un concepto humanista de seguridad, tiene que ver con el desarrollo de la comuna, ya están en marcha. Sí, un estado comunal. Un ¿no? estado comunal, porque el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo que tomando, digamos, la rienda de todo, de los recursos, antes de todo, también toma la rienda de la seguridad, porque se ve a alguien que va contra el bien común, es toda la comunidad que se pone en contra. A esto, a propósito de cómo las fronteras son elementos de desestabilización, por el discurso que hacemos antes, podemos mirar a Guyana. Ahorita Guyana es el estado 24 de Venezuela y estamos seguros que el desarrollo, porque hay proyectos importantísimos que tienen que ver con ese equipo, ¿no? Y fue también recién a ver los compañeros de las comisiones que están trabajando para hacer que la fachada atlántica no sea un lugar de desestabilización, claro, donde el Comando Sur hace lo que le da la gana, que es la misma cosa siempre, y además las multinacionales pueden extraer petróleo en la zona en disputa. Recordamos que la misma visión la tenía Chávez, porque Chávez ya en 2015 propuso a Guyana de compartir, pensando en la zona económica especial, de compartir la explotación de los recursos en la zona en disputa, pero con un intercambio solidario, porque Venezuela tiene mucho más, tiene saber, experiencia. Venezuela se ha descubierto una nación petrolera en 1910, entonces de ahí en adelante también ha tenido la ocasión de examinar cómo lo que se llamó el excremento del diablo, pero puede ser puesto al servicio del pueblo, porque el tema siempre es eso. Hablamos de cosas que son en el marco del modelo capitalista, no podemos pensar. Y una visión compartida del comandante Hugo Chávez de la economía, de una economía más soberana, pero solidaria con otros países. Eso, sobre todo porque lo que hizo Venezuela en estos años ha sido un mensaje por el mundo, pero no solamente, un eje fundamental del desarrollo del mundo multicéntrico y multipolar. Claro. Porque pensamos al Sucre,
a la moneda alternativa. Ahorita se está hablando con razón en términos mucho más grandes en los BRICS de cómo contrarrestar la hegemonía del dólar, pero sin visión, sin compartir una sintonía. Claro, uno puede llegar hasta un cierto punto, porque evidente uno tiene que ser realista, como lo son en China, y como siempre lo fue el comandante Chávez, pero sin un compartir general y sobre todo, yo diría, sin que se despierte en Europa a los pueblos para digamos, hacer su deber. Totalmente. Es muy complicado. Una visión muy, muy importante, una visión bastante crítica desde un punto de vista del capitalismo, pero sobre todo humana y sobre todo tan destacada desde el punto de vista de cooperación regional. Es parte de la importancia de este tipo de conceptos que a través de Venezuela se están realizando en la frontera. Vamos a despedir esta primera parte del programa, Geraldina, pero recordándole también a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Más adelante vamos a estar revisando los resultados. Por lo pronto, una breve pausa, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Nos sumergimos en el sistema carcelario más cuestionado de la región, el SECOT en El Salvador, donde el control absoluto y la violación de los derechos humanos generan indignación ante los ojos del mundo. ¿Realmente se están convirtiendo en cárceles de muerte? Tras el telón. Sábado, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de la frontera entre Colombia y Venezuela y esta propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de una zona especial económica y de paz entre ambos países. Vamos a ver un poco más en detalle de esta iniciativa binacional que incluye a Colombia. Uno de los objetivos es impulsar el desarrollo económico en la región fronteriza y ofrecer alternativas laborales dignas a los habitantes de la zona que han sufrido los efectos de la violencia y la inestabilidad generada por enfrentamientos entre grupos armados, sobre todo en la zona del Catatumbo. Además, busca abordar problemas sociales como la sustitución de cultivos ilícitos, la mejora de la educación, la alfabetización y el acceso a la cultura y el deporte. Son a grandes rasgos lo que plantea esta iniciativa que, como decíamos anteriormente, ya las autoridades de ambos países se han reunido con anterioridad en semanas pasadas y que dan a entender parte de esa iniciativa y la voluntad política que existe, sobre todo también del empresariado de ambos países para poder llevar adelante esta propuesta. Geraldina Colotti con nosotros, periodista y escritora, perteneciente al Consejo Internacional de Periodistas y directora de la edición italiana de Le Monde Diplomatique. Hablamos, Geraldina, de la seguridad, del combate al terrorismo, combate al narcotráfico en una zona muy golpeada como es el Catatumbo. Venezuela ha venido hechos esfuerzos muy buenos, muy importantes con esa zona y sobre todo del lado colombiano la posibilidad de que estas personas tengan también el acceso a servicios que precisamente por el conflicto se les ha negado. ¿Cómo ves también esta iniciativa para esa población tan golpeada por la guerra? Antes de todo, la guerra siempre ha sido y sigue siendo un gran negocio. La paz es un negocio para los pueblos, es decir, que son otra cosa, ¿no? Otra dinámica, tú lo estabas diciendo, cuáles son los objetivos, desarrollo de la cultura, desarrollo de nueva manera de vivir las cosas, de nueva manera de hacer economía. Desafortunadamente, Colombia, desde el asesinato de Gaitán, el líder liberal en 1948, no ha conocido
ningún periodo de estabilidad, de posibilidad de desarrollo a favor del pueblo, porque todas las veces que lo han intentado se terminó en una masacre. Entonces no había las condiciones de seguridad, ni por una oposición de estar, digamos, de proponer proyectos que se hicieron, ¿no? Podemos decir en este sentido que la elección de Gustavo Petro ha sido histórica, porque es que sigan con todas las debilidades. Porque, por y a pesar de los bloqueos que ha encontrado en el camino, el Congreso y toda la situación de su propuesta. Sí. La cuestión es muy complicada todavía ahorita, ¿no? Podemos decir, nosotros somos revolucionarios, opinionistas también, pero bueno, no podemos no observar como Venezuela siempre ha tendido la mano a todo. También en condiciones de agresiones. Siempre Nicolás Maduro hizo propuesta de paz. Siempre, a veces no todo, han sido también los vecinos, han sido en medida de tomar esta mano tendida para decir, vamos juntos. Lo hemos visto, entonces también crítica totalmente inoportuna a Venezuela, no solamente porque en términos de injerencia, pero porque no han puesto en el centro la necesidad de construir una patria grande como herramienta de grande fuerza en el marco de un mundo multicéntrico, multipolar. No se puede hacer nada frente a la globalización capitalista que pone todo en relaciones, ¿no? Lo hemos visto con los aranceles, Trump y todo, qué problema, ¿no? No se puede hacer nada encerrándose, ya no es este tiempo del mundo, pero la manera de hacer acuerdos bilaterales, de hacer acuerdos multilaterales es muy importante, viendo que la guerra sí es un negocio, pero no aporta desarrollo. Lo estamos viendo con el genocidio en Palestina. Eso es un capitalismo en crisis estructural que no tiene respuesta para la mayoría de los pueblos, sino enviarle a ser destruido. Esto discurso, un nuevo concepto de seguridad, es muy importante porque va depotenciando esta guerra imperialista que parece. Sí, porque no hay que circunscribir a la guerra en lo bélico. Tenemos, y sobre todo en Venezuela, guerra económica, existe una guerra frontal contra el narcotráfico, existen guerras que permiten, a través de estas iniciativas, abordar ciertos factores que están afectando a la población. Y hace un par de días, Geraldina, el gobernador reelecto del estado Táchira, Freddy Bernal, destacó que ya avanzan las reuniones con la delegación colombiana para forjar las bases de este proyecto de zona económica especial binacional entre Colombia y Venezuela. Esto decía. Saludos, Táchira. Bueno, acabamos de terminar una interesante reunión de trabajo de muy alto nivel entre las Cancillerías de Colombia, la Cancillería de Venezuela y altas autoridades de ambos países. Aquí se encuentra con nosotros, ¿verdad? Jefe de la REDI, general Martínez Campos, jefe de la SODI, general Valladares, comandante de Seguridad Ciudadana del Estado, comisario Rivera Torres, también vicepresidente para Asuntos Económicos, el recién electo diputado de Frontera, el jefe de Relaciones Internacionales, el procurador del Estado, la presidenta de nuestro Consejo Legislativo y el comisionado de Frontera. Bueno, como lo hemos dicho, empujando, ¿verdad?, estas relaciones bonitas entre Colombia y Venezuela y revisando ya las poligonales de lado y lado para articular, engranar y ponernos de acuerdo en los puntos de encuentro que permitan, ¿verdad?, en un mediano plazo, la constitución de este sueño tan hermoso que es la Zona Económica Especial Binacional de Frontera. Así que bueno, apenas a pocas horas de haber obtenido una bonita victoria de todo el pueblo tachirense, seguimos avanzando en los planes como habíamos conversado, de seguridad, de paz y fundamentalmente de prosperidad. Ahí estaba el gobernador Freddy Bernal, estado Táchira, y bueno, la consecución de un sueño tan importante para Venezuela, que es en dos términos
muy claros. Primero, diplomacia de paz. No solamente estamos hablando de las relaciones bilaterales, sino de una gran iniciativa diplomática como esta de Venezuela, diplomacia de paz. Y por el otro lado, tener en cuenta la posibilidad desde la comunicación. Ya íbamos a hablar precisamente de la guerra cognitiva, que es otro elemento importante. Bajo esos dos conceptos, comunicación al pueblo, de que el pueblo entienda, de que el pueblo haga, digamos, un mayor análisis de una diplomacia de paz entre Colombia y Venezuela y en medio de esta guerra cognitiva que ha tenido a Venezuela siempre muy pendiente de todo lo que ocurre, no solamente dentro de su territorio, sino en toda la región latinoamericana. Sí, correcto. Nosotros en la Universidad Internacional de la Comunicación, que dirige la rectora Tania Díaz, analizamos mucho este concepto. Freddy Bernal, que es una figura de grande altura, ¿no? Que ha enfrentado varias fases de la construcción de la patria bolivariana, bueno, ha tenido muchas cosas para decir porque ha experimentado mucho esto y sobre todo lo analizamos hoy desde el punto de vista de cómo se tergiversa el concepto de frontera y en primer lugar las migraciones. Hemos visto que la migración inducida como es la consecuencia de todo eso, porque es la diferencia entre la represión, yo soy italiana, el Mediterráneo cementerio marino, claro. Porque la fortaleza Europa, así como la llaman, ¿no? Se defiende de lo que rende hambriento con su guerra, con su bomba y con su explotación, y después se le rechaza. Aquí la Venezuela bolivariana tende la mano a los que han migrado y que ahorita son deportados por una política xenófoba de Trump. Hemos visto, digamos, regresar un montón de jóvenes que se han dado, y no tan jóvenes también, que han hecho experiencia de qué significa trabajar en paz por su propio país, en seguridad, cuando todo eso no son para nada garantizado en los países capitalistas, al contrario, se considera el migrante un enemigo. Con la guerra cognitiva se hace lo que Frantz Fanon, el psiquiatra anticolonial del siglo pasado, decía, identificación con el colonizador. Claro. Se pretende que el colonizado interiorice la regla del colonizador. Y ahora peor, porque se alzan los muros. Exactamente, no por casualidad vemos tanta piel negra que están en los Estados Unidos, pero del lado del explotador. No se reconoce con su identidad de explotado histórico que tiene que conquistar un mundo donde todos los seres humanos son igual en un desarrollo compartido, como lo que propone Venezuela. Esto es un mensaje disruptivo muy fuerte, pero que va en contra también del cortocircuito que se está creando sobre muchos temas, porque hoy la extrema derecha parece la que quiere paz, cuando por lo contrario algunos personajes horribles, monstruosos como Milei o como el mismo Trump parece antisistema cuando ellos son el sistema. Todo eso son conceptos que llevan a una guerra de frontera, que es una guerra de frontera también psicológica, también interna, también cognitiva, por supuesto, claro, para balcanizar también la conciencia. Y tomar también incluso países satélites para el beneficio. Absolutamente. Guyana. El Salvador. Cuando vemos, por ejemplo, que Donald Trump parece el defensor de la pobre Guyana, casi un anticolonialista, como se Venezuela, la patria de los libertadores, sea un país agresor. Eso es un ejemplo clamoroso del cortocircuito, ni hablar de Salvador. Es otro tema más, porque cuando regresa esta extrema derecha, cuando se rompe la unidad latinoamericana, que ha sido el gran logro de Hugo Chávez, el regreso es devastador, porque Ecuador era el país, digamos, vitrina por la seguridad en general. Hoy es un abismo.
que tiene niveles mundiales de mortalidad violenta, ¿no? Y desaparición de personas, sobre todo anunciado recientemente por organizaciones internacionales. En medio de todo este contexto, la situación que ha ocurrido en la frontera entre Colombia y Venezuela, y bueno, pendientes con lo que sucede ahora en más y la respuesta de ambos gobiernos a propósito de esta importante iniciativa del gobierno bolivariano. Geraldina, me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a Telesur. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar rápidamente, revisamos las encuestas, los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes en el principio del programa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera su propuesta a Colombia de crear una zona de paz para el desarrollo económico. ¿Cuál es el alcance de esta iniciativa en la frontera común? Bueno, 78% lo tiene claro, fortalecer la seguridad binacional. También un 17% dice dinamizar la economía transfronteriza y solo un 5% impulsar la diplomacia de paz. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en nuestra encuesta. No me queda más que invitarles a seguirnos en www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier lugar del mundo y en Telegram, así como la encuesta, todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.